Las garantías y los medios de protección de los derechos humanos en México. Desafío y oportunidades. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ulises González Ruiz, estudiante de la Universidad IEXPRO de la licenciatura en Inclusión Educativa. Hoy vamos a presentarles el tema de las garantías y derechos constitucionales para los derechos humanos, donde abordaremos un poco qué son las garantías individuales, cuáles son los medios que rigen a nuestra Constitución, la importancia de estos medios, dónde se encuentran legislados y, sobre todo, cómo podemos nosotros conocer para poder actuar y defendernos, sobre todo garantizando los derechos humanos. Primero, primero que nada, tenemos que entender qué son las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales son los mecanismos que la Constitución establece para proteger los derechos personales, permitiendo prevenir, cesar o enmendar la violación de los derechos. Esto quiere decir que las garantías constitucionales son las que nosotros tenemos del solo hecho por ser personas o ser mexicanos, ¿no? Los objetivos de estas garantías son prevenir la vulneración de los derechos, reparar los derechos cuando han sido violados, exigir el cumplimiento de los derechos y proteger los derechos fundamentales, salvaguardar los derechos de las personas físicas y jurídicas. Esto nos permite que las garantías sean respetadas basadas en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por medios de control de la constitucionalidad? Pues los medios de control de la constitucionalidad permiten preservar la regularidad constitucional, salvaguardar las normas generales y los actos de autoridad, garantizando los derechos humanos, limitar o impedir los abusos del poder, observar el ordenamiento jurídico. Esto podemos entenderlo como todos los medios que permiten que la Constitución no sea violentada de acuerdo o en base a las personas encargadas de modificarla, ¿no? Podemos mencionar algunas modificaciones que han tratado de violentar los derechos de las personas, como por ejemplo el de los derechos de la mujer. Esto en base a los acuerdos internacionales, pues se ha tenido que modificar. No podemos seguir eh, dejándolos de un lado porque están violentando las garantías individuales de las personas basadas en la Constitución. Y dentro de estos medios de control existen dos tipos. Uno, que son los jurisdiccionales. Que son las acciones inconstitucionales, los juicios tramitados en la Suprema Corte de Justicia, donde se denuncian los incumplimientos entre las normas de carácter general o de tratados internacionales y los derechos establecidos por mandatos constitucionales. Este tipo de control, los jurisdiccionales, son todos aquellos que podemos nosotros hacer valer ante el Poder Judicial, siempre y cuando se haya o se trate de violentar las garantías o los derechos de las personas. Dentro de los jurisdiccionales podemos encontrar las controversias constitucionales, que son juicios promovidos ante la Suprema Corte de Justicia cuando existen conflictos entre poderes estatales, federales o municipales, y cuando uno de ellos se ve afectado. Esto lo podemos entender como aquellos acuerdos o aquellas modificaciones que se pretenden dar a la Constitución sin tomar en cuenta a los estados o a los municipios. Algo que se ha ido modificando. Un ejemplo de esto es cuando se hace la modificación a la ley, a la nueva reforma educativa, donde ya se les dio autonomía a los estados y a los municipios de trabajar de acuerdo a sus necesidades, porque antes podemos recordar que estas modificaciones o estas leyes o estos planes de estudio pues estaban centralizados solamente en
en cuestiones federales. Entonces no se tomaba en cuenta las características de lo que viene siendo los estados o los municipios. De igual forma, pues podemos ver ejemplos como el de la reforma energética, ¿no? Donde vemos que en los estados centrales, pues el subsidio a la luz son periodos distintos. Ahora en la actualidad podemos nosotros mmm, garantizar que en los estados que nos encontramos hacia el norte, donde el calor es más grande, pues existen los periodos empezaron ahora en abril, cuando en su momento pues empezaban en mayo, ¿no? Entonces, gracias a esas modificaciones donde no se pretende modificar, pues se hacen, el estado pues, de Sonora en este caso, pues metió una controversia donde pudieron modificar esa reforma, ¿no? Otro de ellos son los amparos. Otro de ellos son los amparos, que es el medio de protector de las garantías individuales establecidas en la Constitución, que tienen como objetivo resolver conflictos por medio de las autoridades que violenten las garantías individuales o por leyes o actos que afecten la competencia federal. Aquí lo entendemos como que es el medio que nosotros como personas podemos solicitar ante la Suprema Corte de Justicia cuando sentimos o cuando un proceso judicial pues nos está afectando. Nosotros podemos pedir un amparo el cual nos va a proteger y tenemos ese derecho nosotros de meterlo para poder evitar que mis derechos sean violentados en base a alguna reforma eh, eh, que se establezca durante o modificaciones que se le hagan a la Constitución. Algo que fue muy sonado aquí en el estado, pues yo les puedo platicar que el uso del uniforme en las escuelas, cuando se vio el caso aquí de que una niña pues quería usar el uniforme de los niños, entonces el padre fue y pidió ese amparo para poder que su hija asistiera como ella o como mayor se le plazca, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros ver un claro ejemplo sobre esto. Otros de los elementos son los no jurisdiccionales, que son los medios de control constitucional no jurisdiccionales, que esto, pues, que no se llevan a cabo durante el Poder Judicial, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar. Uno de ellos, pues, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esa va a investigar la violación de los derechos, ¿no? Si nosotros vamos a la Comisión de los Derechos Humanos y hacemos una denuncia, pues ella se va a hacer la encargada de poder tomar ese papel y poder investigar y poder darle solución a esos problemas. Y la otra es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde podemos nosotros ir a poner una queja y poder darle solución a un problema, ¿no? Dice que los medios de control de la constitucionalidad se regulan en el sistema jurídico de México. ¿Cuáles son esos mecanismos o esas instituciones o ese respaldo que se le está dando a estos medios? Pues los podemos encontrar en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, donde nosotros podemos ir a denunciar a un servidor público que está violentando garantías de las personas o nuestros derechos como personas, ¿no? Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, donde si nosotros detectamos irregularidades en el proceso de selección mediante el proceso electoral, nosotros podemos ir a hacer esa denuncia, podemos ir a pedir que se investigue y que se le dé solución. Y es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual nos va a respaldar cuando nosotros podamos o tengamos que ir a poner una denuncia, ¿no? Como personas y como el derecho que tenemos nosotros para que se nos dé nuestra garantía como personas, donde no se violenten los derechos de nosotros. Y por otro lado, pues vamos a darle una pequeña
respuesta a esta pregunta. ¿Por qué considera que es importante que se tenga en nuestro país un control constitucional y de convencionalidad? Dice que el control de constitucionalidad y de convencionalidad son importantes porque permiten que los derechos humanos sean respetados y que se cumplan las obligaciones internacionales. Muy bien. ¿Cómo podemos entender esto? Pues la importancia que yo le veo a que se tenga en nuestro país un control de constitucionalidad y convencionalidad es que pues, nos puedan garantizar que no sean violentados nuestros derechos humanos, aún así sea por el mandato o por los acuerdos tomados ante las personas indicadas que son las de modificar la constitución. Si esa modificación o esa ley que se le agrega a nuestra constitución se ve que nos están vulnerando nuestros derechos o nuestras garantías, nosotros tenemos la facultad perdón, la constitucionalidad, los organismos de llevar este control, pues son los encargados donde nosotros podemos ir a hacer esa denuncia y que deben de garantizar nuestras obligaciones, a pesar de que existan acuerdos internacionales donde garantizan que, por ejemplo, las personas indígenas o afrodescendientes tengan los mismos derechos que personas de la misma nacionalidad. Entonces ahí esos acuerdos deben de ser respetados por los países, ya sea, llámese México, llámese Estados Unidos, llámese cualquier otro país. Por ejemplo, la ley de los migrantes, esa ley es un acuerdo internacional donde se le debe de garantizar a las personas un trabajo, una vida digna. Entonces, nosotros o en nuestro país no pueden estar existiendo esos maltratos, esa falta de empatía hacia esas personas, porque es una obligación internacional, es un acuerdo internacional que se llevó a cabo, que debemos de cumplir, tanto como país como personas. Nosotros debemos de garantizar que esas personas de otra nacionalidad puedan tener una vida digna si ellos deciden quedarse en nuestro país o en su trayecto de ese país al lugar donde ellos se mueven. Nosotros debemos de brindarle esa garantía de eso. No podemos violentar sus derechos humanos. Entonces, sabemos que pues existen muchas violaciones de los derechos. Una de las modificaciones que se han hecho a lo largo más recientes en nuestro país, pues la ley de modificación del Infonavit, para mí están violentando ya lo que viene siendo las garantías de tener una vivienda porque son más requisitos, son más trabas que se le están poniendo. Entonces ahí yo creo que tenemos nosotros como mexicanos o como derechohabientes, tenemos la obligación de ir a denunciar y pedir que se respeten nuestras garantías. Porque, ¿por qué? Porque es el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Entonces ahí, eh, a pesar de que haya sido el presidente, el que hayan modificado esa ley que garantiza que el dinero de los ahorros de Infonavit son de los trabajadores, ellos no tienen el derecho por qué disponer de ese dinero. Entonces, ahí yo creo que nos falta a nosotros como mexicanos poder conocer un poco más cómo actúan esas entidades o esas instituciones de control para poder actuar. Entonces, para mí creo que es uno de los temas más importantes, ya que hemos aprendido a conocer nuestras garantías en los artículos que nuestra constitución maneja, que son el artículos 103, 105 y 107, que son los que hablan sobre esos mecanismos que nosotros tenemos o que no podemos defender para que la constitución se haga valer y no sea modificada para el bien de unos cuantos. Muchas gracias, me despido de ustedes con un gusto, nos vemos pronto. Saludos.